Bueno, muchachos, vamos a dar inicio. Buenos días para todos. Pues realmente esta horita se pasa volando supremamente rápido, entonces por eso vamos a dar inicio. La idea es que la dinámica de esta hora de clase y las próximas horas de práctica se realizarán con el profesor Oscar y conmigo, de manera que en esta hora nos dividamos entre los dos algunas secciones. Entonces, para dar inicio, vamos a comenzar con hablando de las generalidades de la anatomía. Ahí ya todos pueden ver mi pantalla, ¿cierto? Sí, Oscar, ¿se ve mi pantalla ya? Ok, está bien. Bueno, entonces, empecemos. Muchachos, entonces la anatomía, en esta hora práctica lo que nos interesa es que ustedes empiecen a reconocer las importantes estructuras y las principales funciones de cada una de ellas. Existen tres formas o tres métodos o tres maneras de poder estudiar la anatomía macroscópica, de poder diferenciar y estudiar cada una de ellas. Una de las más importantes o de las que más utilizamos es la anatomía regional o dividir en regiones a nivel corporal o topográficamente para poder identificar la función de cada una de sus partes y sus segmentos. Entonces, como podemos visualizar en este momento la diapositiva, nosotros observamos un gráfico de una cara anterior, ¿cierto? Y de una cara posterior, y vemos cómo podemos dividir o subdividir de este espécimen cada una de sus partes por método de estudio, en este caso topográfico, como ya lo mencioné. Con fines de estudio, entonces dividimos a estas por secciones en cabeza, el cuello, un tronco principal que será compuesto por el tórax, la parte abdominal y la pelvis o el periné, ¿cierto? Anclado o unido a este tronco principal, que ya lo mencionamos, vamos a encontrar estructuras bilaterales, que serían los miembros superiores pares y los miembros inferiores pares. Esto en la cara anterior y en la cara posterior. Adicionalmente, topográficamente, también podemos describir en cada uno de los segmentos, subdividirlos, es decir, en un miembro superior, como el que estamos señalando, podemos subdividir el miembro superior en brazo, antebrazo y la mano, ¿cierto? En el caso de esta vista posterior, nosotros la mano la dividimos en dos caras, una cara dorsal, que es el dorso de la mano, y en la cara anterior la palma de la mano. Igual sucede con los miembros inferiores. Nosotros subdividimos a los miembros inferiores gracias a su topográficamente en una cara anterior en el muslo, rodilla, pierna, tobillo y pie. Bien, y en una cara posterior podemos subdividirlo en la región glútea, la región posterior del muslo, la zona poplitea o la región poplitea, que sería la zona posterior a la rodilla, la pierna, su cara posterior, el tobillo y el pie. En este caso observaríamos el talón. Entonces, topográficamente dividimos en estas secciones para nosotros hacernos una idea en cuestiones de observación, inclusive de visualización y de palpación, una semejanza de lo que significaría cada una de las estructuras. Es, digamos, semejante a lo que realizamos cuando hacemos una exploración física, si lo llevamos a la aplicación clínica de una anatomía de superficie. Entonces, al nosotros reconocer cada una de las regiones corporales, podemos hacernos una idea de en cada región qué podríamos encontrar y qué órganos internos también podríamos encontrar en ellos. Entonces, ustedes recuerdan que cuando uno va a una cita médica, pues la primera revisión o esa exploración física se hace en un decúbito supino o boca arriba y se pueden apalpar algunas estructuras que con ello nos van a llevar a un diagnóstico también. Entonces esa sería la manera de topográficamente nosotros estudiar la anatomía. También la podemos estudiar de otra manera y es el estudio por los sistemas. Entonces, la anatomía la podemos dividir en sistemas, el sistema respiratorio, el sistema tegumentario,
el sistema esquelético o osteomuscular, sistema nervioso, circulatorio, urinario, genitourinario, etc. Y de esta manera subdividimos por sistemas el estudio macroscópico de la anatomía. Si nosotros en este momento estuviéramos en el anfiteatro como tal en esta clase práctica, les estaríamos mostrando cada una de las estructuras que podríamos encontrar en ellas. En este momento pues lo vamos a hacer de manera gráfica, que podamos visualizar en este momento con diapositivas y posteriormente con un atlas virtual, un atlas en 3D, que el profesor Oscar nos va a mostrar a continuación. Y finalmente otro método de estudio que es muy importante, como les mencionábamos en la bienvenida en la clase pasada, es la anatomía clínica, porque todo lo que nosotros relacionemos a nivel corporal, a nivel de observación, a nivel macroscópico, también debemos llevarlo a la clínica. Entonces no es solamente pensar en diferenciar cada estructura, cada región, sino en interpretar qué pasaría si hubiera una lesión a nivel del brazo, en qué se vería repercutido, en qué se vería reflejado, si hubiera una ausencia, por ejemplo, de algún tejido, de alguna arteria, de algún vaso, qué sucedería en ese caso. Entonces esas son las tres formas de poder estudiar la anatomía y en las que debemos hacer énfasis. Bien, vamos a continuar hablando de la posición anatómica. Es esta posición de manera descriptiva en la que nosotros podemos relacionar y como de manera general hablar un mismo idioma, o sea, comunicarnos de la misma forma. Es decir, esta posición anatómica me permite describir una relación entre las partes del cuerpo o las regiones topográficas, como ya lo dijimos anteriormente, y que no haya como una ambigüedad en términos de relación o de términos de comparación. Como podemos observar en esta imagen, en esta cara anterior, una cara lateral y una cara posterior, igual en esta, nosotros podemos observar cómo se da esta posición anatómica. Esta es la cabeza y los ojos mirando hacia el frente, ¿cierto? Y los dedos de los pies también dirigidos hacia adelante, como pueden observar en esta y en esta gráfica. Adicionalmente, los brazos se encuentran adosados al tronco, o sea, pegaditos al tronco, y con las palmas de la mano mirando hacia adelante, mirando hacia el frente. Esto permite que el pulgar, como lo vemos acá, se encuentre de manera hacia afuera, o sea, lateral, se encuentra hacia afuera, palmas de la mano mirando hacia el frente. Y finalmente los miembros inferiores juntos con los pies en paralelo. Entonces, nuevamente, esta posición anatómica nos lleva como a una descripción general anatómica y médica que nos permite describir funcionalidad, nos permite describir topográficamente cada segmento. Adicionalmente, recuerden que esta posición anatómica está guiada según el estado de posicionamiento en el que nos encontremos. Si el paciente está o si el espécimen o el cadáver se encuentra boca arriba, le vamos a denominar decúbito supino. Si el cadáver o el espécimen se encuentra boca abajo, le denominaremos decúbito prono. Y si se encuentra en una bipedestación, podemos también encontrar, o también cuando se encuentra en decúbito, podemos encontrar un decúbito lateral, derecho o izquierdo. Y dependiendo de cada una de estas vistas, encontraremos diferentes comparaciones y relaciones estructurales. Bien. Vamos a continuar con los planos anatómicos. Y estos son importantes porque aprenderlos a diferenciar y a conocer nos permiten tener una idea de cómo, en esa posición anatómica que acabamos de hablar, podemos describir las regiones corporales y dividirlas según sea el plano. En este primer gráfico nosotros observamos todos los planos, el primer plano, que sería el plano medio. En este plano medio observamos al espécimen con una división en la línea media del cuerpo, Entonces acá estamos señalando este plano cómo me divide en la línea media en dos regiones, en una derecha y en una izquierda. Pero este plano medio es en toda la línea media que pasa
a nivel del esternón, a la mitad de la cara, a nivel del esternón, y entre las dos miembros inferiores. Y me separa entonces en una región derecha, en un hemicuerpo derecho, y en un hemicuerpo izquierdo de manera simétrica, en el plano medio. Nosotros también podemos encontrar planos sagitales, y con plano sagital nos referimos a una división de manera no simétrica, es decir, paralela a un plano medio. Entonces nosotros podemos realizar muchas subdivisiones en un plano sagital, de manera que vamos a encontrar dos regiones, una derecha y una izquierda, pero no de manera simétrica como lo encontraríamos en un plano medio. Ahora, encontraríamos también un plano frontal. En este plano frontal nos permite dividir al sujeto o al espécimen en dos regiones. Una región anterior, donde en este caso podemos observar la cara anterior también del tórax, el abdomen y la cara anterior de los miembros inferiores. Y en una región posterior, donde la encontraríamos de esta manera. Encontraríamos el dorso, la cara posterior del cráneo, luego de la región glútea y la cara posterior de los miembros inferiores. Entonces, nuevamente, un plano frontal me divide en dos secciones al espécimen, en una cara anterior y en una cara posterior. Y finalmente, un plano transverso o axial u horizontal, el cual me permite dividir también en dos secciones al espécimen. Estas serían una región superior y una región inferior. En el caso de los pies, como ustedes saben que se encuentra en horizontalidad, en un eje vertical, podemos encontrar que un plano frontal o coronal de los pies sería a este nivel. Entonces, nuevamente repetimos, un plano medio que se encuentra dividiendo en dos secciones, una derecha y una izquierda de manera simétrica al espécimen, un plano sagital que también me divide en dos, pero no de manera simétrica, sino parasagital, un plano frontal que me divide en una región anterior y una región posterior, y un plano transverso que me divide en una región superior y una región inferior. Gracias a estos planos anatómicos que son imaginarios, nosotros nos podemos ubicar y relacionar los movimientos anatómicos que vamos a ver a continuación. Bueno, también es importante identificar de qué manera se realizan las principales secciones a nivel de estructuras corporales. En el caso de la figura A, nosotros encontramos un miembro inferior que se encuentra con una sección longitudinal, es decir, esta división de manera que discurre larga y verticalmente sobre el eje de una estructura, en este caso del miembro inferior. Me está dividiendo esta sección longitudinal al miembro inferior en dos, de manera vertical y longitudinal. En esta sección, en la gráfica B, podemos identificar un miembro superior que se le realizó una sección transversal. Estos son cortes en cualquier parte o estructura en un ángulo recto, con este eje longitudinal, pero en un ángulo recto, que me va a separar horizontalmente dos estructuras. En este caso vemos como la sección transversal a nivel del brazo me permite visualizar esta estructura en su parte interna y en su parte externa. Y finalmente tenemos una sección oblicua, que es divide como tal la estructura, pero no sigue un plano anatómico, porque ustedes pueden ver que no es anatómicamente en un plano, sino se encuentra de manera discontinua, en este caso de manera oblicua. Pero también me permite realizar una visualización de una estructura interna y una estructura en su parte superficial o externa. Vale, a ese plano ya le hicieron definición y esa se llama plano ortogonal. Sí, también como lo podemos visualizar cuando veamos sistema nervioso, lo podemos explicar un poquito más también, que ahí podemos encontrar en el tallo varias estructuras con cortes de este tipo. Bueno, entonces, como les decía anteriormente, una vez nosotros identificamos estos planos principales, nosotros podemos diferenciar topográficamente términos en cuanto a la relación y en cuanto a comparación. Entonces,
esta posición anatómica que ya vimos, nuevamente recordamos las palmas de las manos mirando hacia el frente, cara y ojos mirando hacia el frente, y la posición de los pies de manera paralela, mirando hacia adelante, pulgares hacia afuera y brazos adosados al tronco. Vamos a visualizar que nosotros tenemos una región en relación con el cráneo, en relación con la cabeza, que se encuentra superior en comparación con los pies, ¿cierto? Es decir, que a nivel de los pies, como lo señala la flecha, nosotros tenemos una indicación de inferior o caudal. Es decir, que todo lo que encontremos, las estructuras que encontremos alejadas de la cabeza, alejadas del cráneo, las vamos a denominar o relacionar con término inferior o caudal, proximidad a los pies y lejos del cráneo y la cara, la cabeza. Cuando encontremos una estructura semejante o en relación con la cabeza y el cráneo, podemos decir que se encuentra superior o a nivel craneal. Como lo señala la flecha, hacia arriba craneal y hacia inferior estaríamos hablando de caudal. Esa es una de las definiciones. También podemos encontrar, como ya lo habíamos mencionado, en un plano coronal o en un plano frontal, dividir o diferenciar dos caras. Una cara anterior, en la que, como vemos en la gráfica, podemos diferenciar la cara anterior, el tórax, el rostro obviamente, el abdomen y la cara anterior de los miembros inferiores. Y vemos como en la cara anterior vemos la punta de los pies, de los dedos de los pies. Mientras que en una cara posterior, o también llamada dorsal, veríamos la región glútea, el dorso y la cara posterior de los miembros inferiores. Además, veríamos los talones. Eso es lo que también nos lleva a diferenciar una cara anterior de una cara posterior. Muy bien. Cuando nosotros nos referimos o nos relacionamos en relación con la línea media, esta línea imaginaria que estoy trazando acá y que se encuentra aquí, dividiendo a mi espécimen en un segmento o en un hemicuerpo derecho y en un hemicuerpo izquierdo, también podemos hacer referencia a los términos medial y lateral. ¿Qué se encontraría medial y qué se encontraría lateral? Si este es nuestro eje, nuestra línea de base, nuestra línea media, lo que se encuentre más cerca a la línea media sería relacionado con el término medial, es decir, próximo a esta línea media, al plano medio, y lo que se encuentre más alejado de ella estaría relacionado con el término lateral. En este caso se realiza un ejemplo básico en el que encontramos en esta posición anatómica la palma de la mano mirando hacia el frente y encontramos el quinto dedo, o el meñique, y el pulgar. Entonces, el quinto dedo o meñique en esta posición anatómica se encuentra de manera medial en relación con la línea media y el pulgar se encuentra lateral en relación con la línea media. Lateral el pulgar y el quinto dedo medial porque estamos relacionándolo con la línea media. Igual pasaría con los dedos de los pies. El primer dedo del pie o el hallux, que denominamos hallux con H y X, se encontraría medial porque lo estamos relacionando con la línea media y el quinto dedo lo encontraríamos lateral o alejado de la línea media. También relacionamos otros dos términos importantes y que utilizamos mucho en la anatomía macroscópica, que son el término proximal y distal. Cuando utilizamos un término proximal nos referimos a un punto de origen que se encuentra próximo al tronco, o sea, lo más próximo que encontremos. En este caso hacemos referencia al miembro superior. Si estamos relacionando este punto, que sería la articulación del codo, está proximal, ¿cierto? Si relacionamos este punto, que sería la muñeca y la mano, se encontraría distal, en relación del área topográfica, como ya lo habíamos visto, que es el miembro superior. Entonces, esto es un ejemplo, pero muchas otras estructuras también las podemos relacionar con qué es proximal y qué sería distal. Nuevamente, proximal sería también relacionado con lo que se encuentre más cercano y distal con lo más alejado, en relación a un punto. Y también podemos relacionar estos términos. Cuando hacemos una sección, que esta la vimos ahorita, que es una sección horizontal o transversa, podemos diferenciar en la estructura que separamos unas capas o visualizar de manera superficial
de un nivel intermedio y un nivel más profundo. Esto me permite anatómicamente diferenciar qué encontraría en la parte más superficial en relación con el brazo. Estamos hablando de los músculos como tal. En relación intermedio podríamos hablar, perdón, de la piel en el nivel superficial. A nivel intermedio estaríamos hablando del músculo, y un nivel más profundo encontraríamos el hueso donde se está insertando ese músculo. En este caso la sección transversa se hizo a nivel de que podríamos visualizar un bíceps braquial. Entonces encontraríamos primero tejido tegumentario, que sería lo más superficial, y en un nivel intermedio encontraríamos la sección de ese músculo, en este caso el bíceps braquial, y en un nivel más profundo encontraríamos al hueso o al tejido óseo, del cual se estaría insertando o se estaría en relación a este músculo. Y bueno, como mencionaba anteriormente en la posición anatómica y a nivel topográfico, para referenciar las manos y para referenciar los pies, tenemos dos maneras de referenciarlas. Cuando estamos en una posición anatómica, como esta gráfica, la chica que está con las palmas mirando hacia el frente, esta región le denominamos palma o cara palmar. Si encontramos una cara posterior a la cara dorsal o posterior de la mano, le denominamos dorso de la mano. De manera similar lo hacemos con el pie. Entonces en él diferenciamos una cara dorsal, que es la que encontramos en este momento, en esta posición anatómica, y una cara plantar, que es la que visualizamos en este momento. Cuando levantamos la extremidad del miembro inferior, la podemos visualizar. Y en una posición de bipedestación, lo que alcanzamos a visualizar es el dorso del pie. Adicionalmente, existen otros términos importantes de aclarar o tener muy en cuenta, y son los términos de lateralidades en cuanto a derecho e izquierdo. Nosotros podemos diferenciar que los miembros superiores y los miembros inferiores son bilateralmente simétricos. La palabra bilateral quiere decir que dos estructuras se encuentran de manera simétrica a los dos lados del cuerpo. Es decir, yo tengo un miembro superior derecho del lado derecho y un miembro superior del lado izquierdo. Tengo miembros bilaterales de los dos lados, dos, y lateral, pues que los tengo de los dos lados, al igual que los miembros inferiores, que son bilaterales. Por ejemplo, yo puedo hacer referencia a un órgano interno, como lo sería en este caso el hígado, que se encontraría solo del lado derecho. Es decir, que es un órgano unilateral, porque solamente lo voy a encontrar del lado derecho. Ahorita que lo veamos en la anatomía, Oscar lo puede mostrar, y solamente encontramos ese órgano a nivel derecho. Por eso es unilateral, a diferencia de otras estructuras que pueden encontrarse en los dos lados del cuerpo, como los riñones, por ejemplo. Muy bien. Otros dos términos importantes de relacionar son los términos contralateral. Contralateral significa una estructura que se encuentre opuesta a la otra. Es decir, yo puedo decir que mi pulgar derecho es contralateral a mi pulgar izquierdo, porque se encuentran de un lado contrario, y si yo los uno, voy a formar un espejo entre los dos, un lado contralateral con respecto al otro. Y si yo me quiero referir a un lado ipsilateral o homolateral, estoy hablando de una misma región, es decir, de un mismo lado, del lado derecho. Es decir, que mi hombro derecho es ipsilateral a mi cadera derecha, porque se encuentra en el mismo recorrido. Bien, ya entendiendo un poco acerca de los planos, nosotros tenemos unos términos de movimiento que son importantes tenerlos en cuenta, y es que estos movimientos se realizan a través de estos planos imaginarios, ya que es a través de esos ejes y planos que nosotros podemos corporalmente mover las articulaciones y con ellas los músculos y todos los segmentos corporales. En este caso nosotros podemos visualizar la flexión y extensión que ocurre en un plano sagital. En este caso visualizamos la flexión y extensión de la articulación del hombro y de la articulación de la cadera. En algunos casos la flexión es llevar el segmento hacia anterior
y la extensión llevar el segmento hacia posterior o hacia dorsal. En esta segunda gráfica podemos observar la flexión y la extensión del... Para que te están preguntando, ¿podría repetir ese último nombre? ¿Cuál nombre? Que no María puedo ver el chat. María Reyes, ¿cuál nombre? En la diapositiva pasada. El de homolateral y contralateral. Entonces, decía que también podemos relacionar dos términos. Ipsilateral, que también recibe el mismo nombre de homolateral. Esto quiere decir que vamos a encontrar estructuras en un mismo lado del cuerpo, o cuando yo quiera hacer relación a mi hombro derecho, está de manera ipsilateral u homolateral a mi cadera derecha. Pero si yo quiero hacer relación a mi pulgar, por ejemplo, derecho, está en relación opuesta, o sea, contralateral a mi pulgar izquierdo. Esos son dos términos diferentes, opuestos. Contralateral e ipsilateral significan lo contrario, ¿sí? Ipsilateral es de un mismo lado y contralateral es del lado opuesto, en cuanto a dos estructuras que se estén relacionando. ¿Sí respondí la pregunta? Entonces continuamos en cuanto a estas terminologías de movimiento, y esto es para que ustedes vean también los segmentos corporales, la flexión y la extensión del codo, la flexión y la extensión de la rodilla, y aquí se cumple lo contrario a lo que decíamos ahorita, por eso decía que había excepciones. En este caso la flexión de la rodilla es llevar la pierna, este segmento del miembro inferior hacia posterior o hacia atrás, y la extensión es volver a la posición inicial de la rodilla. Miren también cómo podemos llevar la flexión del tronco hacia adelante y la extensión del tronco llevarlo hacia atrás o hacia posterior. La mano tiene unos movimientos también importantes de destacar, como lo son en la muñeca, la flexión y extensión de ella, de la muñeca, la articulación del carpo. También podemos flexionar y extender en las articulaciones metacorpofalángicas e interfalángicas, como cuando vamos a hacer un agarre, cuando vamos a agarrar algún objeto. En este caso nosotros debemos hacer una flexión de los dedos de la mano. También podemos hacer oposición, que es lo que nos define como seres Homo sapiens sapiens, ¿cierto? Que podemos realizar una pinza, un agarre en pinza para poder escribir, para poder abotonarnos, para generar esas destrezas de la mano. También podemos hacer una supinación y una pronación, que es llevar la palma de la mano hacia adelante o mostrar una cara dorsal, que sería la pronación. También podemos hablar de términos como lo son abducción y aducción. ¿A qué hace referencia la abducción con B y D y la aducción con D? Cuando yo hablo de abducción estoy hablando de alejar. Esto lo podemos ver mejor en esta gráfica. Yo alejo mi segmento corporal, en este caso el miembro superior, de la línea media del cuerpo. Esto quiere decir que abduzco el miembro superior, en este caso derecho, de mi cuerpo. Y si yo regreso ese miembro superior adosado al tronco, lo estoy aduciendo con D. Abducir es alejar y aducir es acercar un segmento corporal. También lo podemos ver en esta gráfica en ejemplo del miembro inferior. Abduzco, alejo el miembro inferior de la línea media y aduzco, acerco el miembro inferior o este segmento a mi línea media. Las rotaciones, la rotación externa y la rotación interna es girar un segmento, en este caso una rotación externa hacia lateral y una rotación interna hacia medial del miembro superior, y acá también podemos verlo en el miembro inferior. Cuando nosotros vemos un término como circunducción, este término de circunducción es un movimiento que incluye todos los movimientos que ya vimos ahorita: abducción, aducción, flexión, extensión, rotación interna y rotación externa. Es decir, que por ejemplo, si nosotros realizamos en dos articulaciones, únicamente tenemos circunducción, la articulación de la cadera y la articulación del hombro. Es este movimiento que podemos hacer circular con estos miembros. En el caso del pie,
podemos realizar una flexión dorsal, que es colocar o adosar el talón hacia una superficie estable, como sería el piso, o podemos hacerlo también en sedente. Y esto es importante para funciones vitales como es la marcha, o caminar, o correr. Y una flexión plantar, que sería llevar los dedos del pie hacia el piso, como andar en puntitas. Otros términos importantes de reconocer es la elevación, como vemos en el gráfico, la elevación y descenso de los hombros, elevación y descenso de los hombros. Flexión lateral, el tronco me permite inclinarme o flexionar lateralmente hacia el lado derecho y hacia el lado izquierdo mi tronco. También podemos rotar nuestro tronco, rotar nuestra cabeza y nuestro cuello, rotarlo hacia el lado derecho o rotación hacia el lado izquierdo. Otros términos importantes es la protrusión y la retrusión. En este caso hacemos referencia a la articulación temporomandibular en la cara, articulación temporomandibular. Cuando hacemos este movimiento que vemos aquí, en donde encontramos la barbilla, el mentón, como en una posición hacia adelante o hacia anterior, en referencia o en relación a la nariz y a los demás, al rostro, le llamamos protrusión, protrusión de la ATM, protrusión de la mandíbula. Y cuando tenemos un regreso o un reverso de ese movimiento, le denominamos retrusión de la mandíbula. Esto ocurre en la articulación temporomandibular. Y este último término, que es importante, que es protracción, en cuanto a la escápula, llevar la escápula hacia adelante, como cuando vamos a hacer un puño o un golpe hacia adelante, y retracción escapular, cuando llevamos los miembros superiores hacia atrás, en donde generamos que las dos escápulas se encuentren en la cara posterior. Esos son los términos importantes que deben ustedes repasar para tener en cuenta durante todo este semestre lo que vayamos a ir mencionando en cada uno de los temas. En cuanto a la anatomía de los sistemas, básicamente lo que queremos, como yo mencioné al inicio, estudiar macroscópicamente por sistemas es importante, y en el caso de ustedes lo vamos a hacer así durante el semestre, para que ustedes reconozcan las principales estructuras que lo conforman y sus principales funciones. Podemos encontrar un sistema esquelético en donde encontramos óseo, donde encontramos los huesos, los cartílagos, que son las que nos proporcionan ese soporte básico del organismo y ese elemento en donde podemos nosotros actuar con los movimientos gracias a la inserción muscular. Encontramos un sistema muscular en donde tenemos ese componente activo, que son los músculos esqueléticos que se van a contraer y a relajar para permitirnos todos esos movimientos que acabamos de mencionar. También contamos con un sistema circulatorio, en donde podemos diferenciar un sistema de irrigación arterial y un sistema de drenaje venoso, y un sistema también linfático, que es el que nos permite drenar toda esa linfa hacia los nódulos linfáticos. Sistema nervioso, que se puede dividir en un sistema nervioso central, un sistema nervioso periférico, en donde podemos diferenciar el sistema nervioso central al encéfalo y la médula espinal, y todas estas funciones vitales que nos permite realizar gracias a este sistema. Y este término de variaciones anatómicas del cual es importante hacer referencia, y es que cuando nosotros encontramos y hacemos la observación y la visualización de los diferentes sistemas, nosotros podemos esperaríamos encontrar estructuras similares al libro, similares a lo que se ha descrito en otros casos desde que se viene realizando toda la descripción anatómica, pero nosotros tenemos a nivel de genético, incluso, variaciones que se repercuten a nivel de la observación. Entonces, nosotros esperaríamos encontrar, por ejemplo, en esta gráfica, les traje a relación un encéfalo, una irrigación cerebral, en donde nosotros esperaríamos encontrar algo similar a lo del libro, o lo que se ha descrito por otros autores, pero sin embargo cada cerebro, cada organismo, cada espécimen
es diferente. Nosotros podemos encontrar ausencia de algunas estructuras, estructuras dobles, estructuras triples. En donde esperaríamos encontrar una sola estructura, encontramos dos. En donde esperaríamos que se originara una estructura, podríamos encontrar originándose dos estructuras o tres estructuras de la misma. En este caso, a nivel arterial, esperaríamos que se encontrara topográficamente una relación similar en todos los encéfalos, pero no ocurre de esta manera. Y a esos términos le denominamos variaciones anatómicas, cuando encontramos ausencia, cuando encontramos estructuras dobles, estructuras triples, etc. Listo, Oscar, yo creo que ya puedes mostrar con la anatomía. No sé si tengan alguna pregunta. Aló. Entonces, debido a que no tenemos cadáveres para poder presentar y como hay dificultades actualmente, y ustedes lo saben, y en lo más posible que llegue a suceder es que dure todo el año esto, ya que las universidades no van a volver en agosto, eso es lo posible es que esté todo el año y parte del siguiente año. Natalia, por favor, silencia el micrófono. Voy, espera. Entonces vamos a ver parte de cómo se va a ver esto. Entonces, ya les explicaron que todo se ve por sistemas. Los sistemas son los diferentes componentes que conforman el sistema musculoanatómico, neuroanatómico, cardioanatómico, que muestra en diferentes formas cómo se conforma el cuerpo humano. Ya vieron lo que son regiones, una región que es cabeza y cuello, en la cual tenemos pues simplemente lo que son las estructuras anatómicas contenidas en lo que es la cavidad del cráneo y lo que es el cuello. El cuello en su mayoría es musculoesquelético. Vamos a tener regiones como la región del tórax, ¿sí? En la cual vamos a tener lo que es la cavidad torácica. La cavidad torácica. La cavidad torácica, ¿sí? Ya vieron algo de planos, al menos en esta anatomía pues podemos hacer rotación, podemos hacer disección, que ustedes pueden ver. Entonces existe algo que son planos superficiales y planos profundos, algo que no había mencionado. ¿Qué es eso? Cuando yo tengo una estructura superficial, lo más superficial es lo que más sobresale. Si uno tuviera el cuerpo humano, lo más superficial es siempre la piel. Uno tiene, por ejemplo, regiones, cabeza y cuello, entonces uno le coloca, muéstreme la piel. A ver si aquí la muestra. No me la está mostrando. No. Pero entonces lo más superficial es la piel. Pero si uno, por ejemplo, dice en un plano más profundo, es aquellas estructuras que están mucho más internas. Entonces, si uno tiene la cavidad torácica, acá, uno dice que profundamente uno tiene lo que es el corazón, que está aquí adentro. Ahí pueden ver el corazón, ven que está mucho más profundo y puede decir que está en un plano intermedio en relación al tórax. Intermedio porque es la parte más intermedia de toda la cavidad torácica. Entonces, vamos a ver también que hay movimientos musculares. Ya les hablaron de lo que es proximal y distal. Todo es proximal en relación a un punto. Proximal es en relación a la línea media del tórax. Uno tiene la línea media que es esta, y esto es proximal este punto a relación a esto que es distal. Pero este punto puede ser proximal en relación a este otro punto. Entonces, eso tiene que ver con una relación lineal de qué es lo más cercano y qué es lo más distal. Lo otro que tendremos es abdomen. ¿Qué estructuras vemos en el abdomen? Vemos lo que son los intestinos, vemos el estómago, vemos lo que son los mesenterios, vemos un poco más acá lo que es la pelvis. Abajito lo que es la pelvis, pero esto ya es la región pélvica.
La región pélvica, que eso se establece desde lo que es la sección del final del peritoneo y la línea de lo que se llama el arco ilíaco. Entonces uno tiene, por ejemplo, eso que una vez se siente y que sobresale aquí en esta región y saca una línea. Entonces eso es el plano ilíaco. Vamos a tener también entonces aquí la pelvis, ahí la ven nuevamente. Vamos a tener lo que es la región cervical. La región cervical obedece a todo lo que es la región del cuello. Esta región, de aquí hasta acá. O sea, antes de que comiencen las costillas. Y el inicio de lo que es la parte inferior de la base del cráneo. También vamos a tener pues lo que es la columna torácica, aquellas vértebras que conforman la región del tórax. Ahí al fondo se ven algunas, 1, 2, 3, tenemos 12. Vamos a tener la columna lumbar, que uno preferiría verlas de manera posterior. Pueden ver lo que son esas estructuras, que es la columna lumbar. Son 5 vértebras nomás. Esta y esta. Perdón, esta no. 1, 2, aquí borré una por error. 3, 4 y 5 con la que se me borró. Vamos a tener lo que es una región también que se conocen regiones. Entonces el cuerpo humano se puede ir en regiones. Por ejemplo, tenemos lo que es, que no me deje quitar esto. Tenemos una región aquí donde está el cursor, que es la región pectoral. Estoy dando vueltas. Y se llama pectoral precisamente por el lugar donde está el pectoral. Otra que es la región axilar, que es donde está la axila. Vamos a tener otras regiones que son las regiones braquiales. La región braquial, que es la región del brazo, esta región de acá. Vamos a tener antebrazo y mano. Eso ya les habrán dicho ahorita. Entonces, vieron que hay algunos tipos de movimientos. Vamos a ver otra vez esos movimientos. Por ejemplo, hay movimientos de elevación de la mandíbula. Entonces pueden ver ahí cómo ese movimiento puede ser también flexión de lo que es la articulación temporomandibular. Lo que hacen es acercar dos componentes, acercan lo que es la mandíbula al maxilar. Vamos a tener también el movimiento de presión. ¿Sí? Ahí tiene el movimiento de presión de la mandíbula. Es llevar un poco la mandíbula hacia atrás. No solo es con la mandíbula acá es simplemente por gravedad, pero durante ese movimiento uno tiene que llevar la mandíbula un poco hacia atrás y ese es el movimiento de presión. O sea, uno hace esto, hace este movimiento hacia atrás. El movimiento de flexión, que como les digo, la flexión es buscar acercar un extremo con otro. Entonces, lo que hacemos aquí es tratar de acercar estos dos extremos. Mientras que con la extensión el movimiento es el contrario, es alejar los dos extremos. Uno flexiona cerca y uno extensiona y aleja. Tenemos lo que son también movimientos conjugados. ¿Qué es eso? Que por ejemplo uno puede hacer movimientos como la flexión lateral, ¿sí? Eso ustedes casi no van a ver de osteomuscular, la verdad. Y otro que es la rotación lateral. Esos son movimientos conjugados. ¿Qué es eso? Que en un mismo componente, aquí no se ve que es el esternocleidomastoideo, ese lo conocen ustedes. Él puede hacer lo que es movimientos de flexión lateral y también lo que es movimiento de rotación lateral.
Entonces es a lo que se le conocen como movimientos conjugados. ¿Qué otro vieron así que no pueden identificar muy bien? Por ejemplo, lo que es la abducción. Entonces, la abducción es cuando el movimiento va hacia afuera, va hacia acá, mientras que la abducción va a ser el contrario, cuando se acerca hacia la línea media del cuerpo. Entonces, una cosa es cuando yo la alejo de la línea media y otra cuando yo la acerco a la línea media. Entonces, otra cosa son los cortes. Vamos a ver que en sistema nervioso los cortes más representativos son este corte, un corte que es transversal. El corte transversal les divide lo que es una región superior de una región inferior, como vieron ahorita. Ustedes pueden ver aquí cuando hace la simulación del corte, en que el corte es a nivel de una región que es superior y una región que es inferior. ¿Sí? Entonces, con estos cortes nos permite identificar estructuras que están en ciertos niveles. Pero hay cortes que son otro tipo de cortes, como este, a ver si lo puedo mostrar. Sí, como esto. Esto es el corte sagital, por así decirlo. El corte sagital les permite ver o diferenciar una estructura en lo que es derecho y izquierdo. Este es un lóbulo cerebral izquierdo que se ha separado de su derecho y se cortan estructuras encefálicas que están a ese nivel. Entonces aquí tenemos siempre el cuerpo calloso. Entonces uno le separa y le deja ver cómo se ve ese cuerpo calloso si estuviera seccionado dividiendo en un lado derecho y en un lado izquierdo. Aquí se ve, por ejemplo, el cerebelo también, puente, etcétera. Son estructuras que creo que van a ser las primeras clases que ustedes van a ver. Entonces, les habrá mencionado también términos como apical. Apical es lo que está arriba. ¿Sí? Mientras que caudal es lo que está abajo. A nivel de lo que es el cuerpo humano, caudal tiene que ver con el cauce. Y el cauce de nosotros es el recto, donde salen los elementos de deposición. Entonces uno tiene lo que es cefálico arriba y tiene caudal, lo que es abajo. También pueden llamarse polo superior y puede esto llamarse polo inferior. O puede llamarse simplemente superior e inferior en cuanto a la relación. Entonces, aquí pues estaremos viendo diferentes estructuras, trataremos de que en una hora pues nos alcance el tiempo, es limitado, una horita es muy corto para dar la anatomía, verán lo más básico, verán entonces por sistemas. Vamos a empezar creo que con vascular, no estoy seguro, ahorita reviso. Y vamos a ver a medida de que sean esos sistemas pues las características más generales de estos sistemas, que es lo más representativo que ustedes requieren tener como conocimiento básico y que les sea de utilidad pues para que puedan seguir en su transcurso de su programa académico, que sea de importancia. Cuando lleguen algunos van a ver patología infecciosa y en patología infecciosa pues van a ver nuevamente algunos de los órganos anatómicos, van a ver esto que a nivel de secciones, cómo se ven esos órganos, qué parte del órgano se está afectando, etcétera. Depende, pues, si quieren matricular la materia o no, porque esa materia en microbiología es selectiva. Yo se las aconsejo, porque ahí aprende uno muchas cosas para los que luego quieren trabajar en la parte de medicina legal. Y bueno, muchachos, eso es todo porque no tenemos más tiempo y no quiero que tengan problemas con su docente de las 10 de la mañana. Ya son las 9:58. Esta grabación pues voy a tratar de subirlo al Moodle y pues que tengan feliz día. Listo, muchachos, no hubo más preguntas, ¿cierto? Ahí había preguntado si tenían alguna pregunta.
Creo que no. Entonces, nos veremos nuevamente la próxima semana. A la misma hora les estaremos enviando entonces el link. Listo, muchachos. Entonces se cuidan. Vayan para la otra clase. Que tengan buen día. Hasta luego. Luego.